En algún punto nos pusimos a hablar de que es arte. ¿Partís con algo en específico o ya empezamos? ¿Ah? Ya empezamos, ¿verdad? Pues no hemos empezado, pero es que nunca sé cómo empezar esto, ¿va? Simplemente es como Calentamiento. calentamiento Eso. y de repente surge algo y hay cagadales. Pero es interesante porque es ir solucionando problemas, ¿va? O si es como... como ahorita vos diciéndome, mira, pon el teléfono de esta manera para poder grabar. Y yo me quedé un rato pensando y me sentí estúpido. O sea, me sentí estúpido porque fue así como de... Really. O sea, porque el teléfono estaba al revés y entonces no podía como ver qué estaba grabando y todo este rollo. Y yo dije, ¿cuántas semanas estuve haciendo esto? Sin darme cuenta de que lo podía hacer de una manera más fácil, pero... Fueron semanas. 4 semanas. Bueno, en comparación no a fueron otro meses, momento, pues. Pero... No fueron meses. Sí. Y aparte, y más allá de eso, es estar haciendo lo que se tiene que hacer. Así que salud por eso, Carlos. Salud. Porque hacer esto igual es bien difícil, es complejo. Es complejo. Pero... A veces resulta, a veces no. Y es el accionar y el hacer, ¿no? Y eso es... El accionar, el hacer, el estar en la jugada, ¿no? Y bueno, creo que con eso empezamos el podcast. Bienvenidos al podcast Esto No Es Arte. Hoy tengo de invitado aquí a mi gran amigo Víctor Ellington, mientras compartimos en esta conversación. También comentarles, como siempre, que tengo disponible el libro rojo, que es el patrocinador oficial de este podcast. Lo pueden adquirir en Amazon, enlaces en la descripción. Y en esta ocasión, pues también está patrocinando Fines Gifty, ¿no, Víctor? Entonces, sí. Creo que podemos partir por ahí. Y que Fines Gifty es una historia interesante porque nos involucra a ambos. Sí. Y creo que mucho de lo que vamos a hablar también va a representar tanto de lo que de mi parte he hecho, creo que en conjunto, ¿no? También nos encontramos en un momento bastante incierto, en un limbo de muchísimas cosas, en mucha incertidumbre. Y tal cual como lo hablabas con nuestro buen amigo Darkline, ¿no? Con Juanjo. Ese momento en el que todos perdemos algo. Y justo en ese momento nacen nuevas cosas también. Sí. Nace pues la necesidad de querer hacer algo, ¿no? Y por ahí entonces quería empezar el tema de la dificultad de pensar en hacer una marca y de hacer esa marca durante una pandemia, porque Fines empieza durante la pandemia. Para darles un poco de contexto, dentro de las historias que estábamos contando en el primer podcast con mi amigo Roger, el espacio básicamente donde hicimos la exposición pues era de Víctor en ese momento, ¿verdad? Víctor lo estaba gestionando y entonces ahí también surge la idea, ¿no? Estamos empezando, ¿no? Ajá, nos contés tal vez algo de cómo fue que pasó eso, porque fue un evento así como fortuito, de cierta manera. O sea, llevábamos viviendo ¿cuánto en la misma casa? Creo que 4 ¿Llevábamos meses. viviendo como dos años? ¿O era un año? Era un año. Era un año, porque sí, yo acababa de volver de viaje y estaba tratando de... Exacto, empezar de cero, ¿no? En esta casa donde me doy cuenta durante pandemia que habían más artistas. Había un tatuador, hay un arquitecto, había un pintor, diseñador, y no sé. Es toparnos en un momento en el que literal no puedes hacer nada. Estar un poco atrapados. Exacto. Para mí, o sea, mi ejercicio en ese momento era tener un lugar y no poder usarlo para lo que estaba hecho. Un lugar de entrenamiento para mi papá, para mi señor padre, Manuel Shepard, que es
entrenador físico y entrenador personal. Y para mí, empezar con mis clases privadas y personales y coaching artístico y ese tipo de cosas. Es que el lugar, si lo ves de esa manera, durante la pandemia perdió el propósito. Porque básicamente nos quedamos encerrados, no podía haber... Bueno, el lugar, para darles un poco de contexto, también era... lo que tú dijiste era entrenamiento, era tema de tomar fotografías, de hacer ensayos, de hacer danza, de hacer todo este tema artístico performático, ¿no? Pero cae pandemia y resulta que nadie puede salir, ¿va? Entonces, ¿qué se hace? Y que a partir de tu parte con la idea inicial, de alguna manera ese espacio surge por la necesidad de encontrar esa paz y esa tranquilidad. ¿Ya? Que luego, conociéndolos a ustedes, se convierte en esta otra idea de un lienzo en blanco, porque conocía de otras artes y toparte con más artistas y convivir con más artistas, siendo mi expertise bailarín desde que empecé en toda esta locura de hacer arte, de hacer espectáculos y de hacer lo que hacemos hasta ahora, que también evoluciona lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Sí. Cómo construís una marca a partir de la nada. Y encontrarme con gente como vos, como Roger, como Adam, como... es también darle otro contexto a lo que vos venís haciendo, porque para mí era, ok, voy a dar clases de baile porque eso es lo que sabes hacer y eso es lo que te dicen que sabes hacer. Y eso es a lo que puedes aspirar para mantener tu arte aquí. Dar clases en todas las academias que se pueda. Como... Sí, es cierto. Ajá. Como para cualquier otra disciplina signifique cualquier otra cosa en ese mismo contexto, en ese mismo plan. Ya. Sí, fíjate que un amigo que también va a venir al podcast hablaba acerca de pues la dificultad de querer hacer cine en uno de sus otros podcasts, por cierto. Le mando un saludo ahí a Humberto, invitado especial Humberto, de los próximos episodios. Y pues básicamente él decía pues que no hay industria, ¿va? Entonces no tenemos una industria del cine. Entonces, ¿cómo haces cine cuando no hay una industria, va? Pues hay que crear un público, hay que crear un movimiento, ¿no? Que sea parte de, para empezar a mover eso, ¿no? Claro, una comunidad. Que llegar a Zona 4 grados norte es una comunidad de artistas, emprendedores, creativos. Hacen de todo, hacemos de todo, tratamos de hacer de todo. Y a partir de ese punto te das cuenta de... O sea, hasta no estar en esos momentos no sabes de qué sos capaz. Sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que no hay como esquemas de cómo hacer las cosas, por ejemplo. Yo te decía al inicio, antes de empezar el podcast, pues lo del teléfono. Yo te decía, mira cuánto tiempo me llevó a aprender que podés colocar el teléfono al revés y utilizar las cámaras de atrás para poder grabar sin tener que colocarlo, detalles. Y me tomó un tiempo, hasta que viniste ahorita vos, y fue como de rayos. Esto pudo haber sido más fácil, me pude haber ahorrado muchas cosas, pero ya ves es que eso, ¿no? El pudo haber sido más fácil. Pero no... A ver, siempre siento que de alguna manera le sacamos el jugo tanto a esto de lo fácil que puede hacer. Sí. Porque al final, en todos tus episodios anteriores, jamás lo hubiera notado. No. Y jamás lo noté. Es decir, es un detalle que... Es un detalle que se me escapó. Pero ahí es donde entra nuestro lado perfeccionista, detallista, escultor también de cosas. Porque queremos que salgan de determinada manera. Y es eso porque... Aparte de estar acá sentado con vos, platicando con toda esta producción encima, también es... ese es un pequeño paréntesis. Es un honor y es una alegría también porque hemos compartido desde pandemia que estábamos en ese
en esa conversación anteriormente. Y que a partir de ahí se desencadenan muchísimas cosas que nos llevan también a este punto donde también hay tanto que decir y tanto que no sé, tanto que poner ahí, ya sí, ponerlo, hay que poner cosas exacto, sobre la mesa y decir, o sea, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento cuestionarlo? Y hay algo que nunca se me olvida y es esa vez que estábamos plena pandemia y teníamos esta conversación, ¿no? Nos acabamos de conocer, por cierto, todos. Pero al final surge esta cuestionante de cuánto estás dispuesto a sacrificar. Es cierto, hicimos esa pregunta. Alguien la hizo. Sí. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y preguntarte esto cuando no tenés nada también es que puedes sacrificar cuando no tenés nada, ¿no? No, y claro, y nos van a decir, no, nada, pero si tenés vida, salud y todo, pero ¿qué pasó con lo que se perdió en ese momento? Que también significaba algo, ¿ya? No, si pisamos así grueso. A nivel de que yo me estaba volviendo loco en medio de todo ese rollo. Y mucha gente también. Ajá. Entonces no era solo como, tenés salud, tenés, pues... Mucha gente perdió familia. Yo afortunadamente no perdí. Creo que vos tampoco perdiste en ese esquema. No. Pero amigos cercanos sí perdieron, ¿no? Y también la idea era como... Pues conozcámonos, ¿no? Porque estamos aquí. Estamos atrapados. Se sentía como una especie de cárcel, ¿va? Como... Y era lo curioso porque en ese espacio blanco que estaba destinado para otro propósito, que como vos dijiste al inicio, perdió esto, pero ganó lo otro. Perdió un propósito, pero su propósito se resignificó. Totalmente, porque luego de que nos conocemos con vos y con Roger, yo me entero que ustedes son artistas también. Y que tienen pinturas y es como... Mi curiosidad, la verdad es que es... No sé, yo soy... Por decirlo en tema de buen chapín... soy chute. Ya es que sí. Y me gusta preguntar y me gusta aprender, ¿ya? Le da este otro panorama al espacio. Decir, esto es un lienzo en blanco que hay que... que quiero de alguna manera pintar de cualquier manera. Un lugar en blanco para poder hacer lo que sea. Sí, era... No sé si te recuerdas, pero nuestra primera expo ahí, o sea, con las obras que tanto vos como Roger tenían almacenadas, guardadas, quizá olvidadas, no lo sé. Para mí ver estas obras ahí fue... ¿Qué es esto? O sea, se me olvidó el resto y es poner la atención al trabajo y al detalle y a la dedicación tal cual con mi papá lo hicimos a la hora de pintar, a la hora de idear, a la hora de... Y era como... Esto se siente bien. Y una cosa lleva a la otra y... Sí. ¿Qué te digo? Pues aquí estamos hablando de eso. Suponete, en ese tema entramos en cómo sobrevivir, pero a través de la creatividad, ¿no? Porque de alguna manera eso hicimos. O sea, el crear cosas en este lugar, de cierta manera también fue una forma de escape, de decir, puta, estamos en medio de esta mierda, pero juntémonos, pintemos. Yo me recuerdo que igual Roger hizo un performance con vos que se grabaron y tal. Entonces para mí también era como un escape de la locura, ¿no? Entonces quiero que me hables un poco de cómo ese espacio puede ser un lugar para darle espacio, cómo ese espacio es un lugar para darle espacio a la locura y para disiparlo. Bueno. Y me gusta la palabra locura porque desde mi parte
hacer mi arte y mi danza en determinados espacios para que tenga algún significado. Porque si bailas en la calle significa algo, y si bailas en un teatro significa algo, pero si bailas en un espectáculo, en una tarima, como dirían o sea, todos los artistas ahorita del movimiento y coreógrafos y demás, en una tarima con artistas de toda esta parte comercial, es otro rollo. Entonces, para mí siempre fue entrar a un set o a una galería o a algún espacio y decir qué soy capaz de hacer, ¿ya? Y entre una y esas preguntas y una y tantas preguntas también fue como, más allá de eso, lo que estaba pasando internamente. O sea, yo volví de mi primer viaje a Europa a ver si era cierto que soy artista. Para mí significaba esto, para mucha gente y sus viajes pudo haber significado una cosa, pero personalmente fue ir y encontrarme con esa pared que no quieres ver. ¿Ya? Y para vos, Víctor Ellington, ¿qué significa ser artista? No lo sé. Creo que estoy tratando de evitarme las preguntas. Fíjate, Carlos, ya nos hacemos demasiadas. Yo sé. Y quizá al final de esta conversación podamos quizás llegar a responder a una conclusión, ¿cierto? A una conclusión, porque para mí también es esto es bastante nuevo. Ojo. Y oído también, esto es bastante nuevo y es que exponerte de tal manera también es complejo, pero es ahí donde este rebote de ideas y de pláticas con otra gente, ¿no? Es que el ego del artista, ¿no? El que si no se muestra no vive, el artista que necesita que sea visto, el artista que no quiere que sea visto, ¿ya? Y por no preguntarte a vos, pero preguntarle a... Pues puedes preguntar. Ya, te pregunto, Carlos. Hazme la pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué clase de artista sos? Un despertador. ¿Cómo? ¿Qué? Un despertador. Ahora, ¿qué significa eso? Lo pueden interpretar como quieran. Eso, Mayara. Eso es lo maravilloso de esto, que vos sabes qué significa para vos, como yo sé qué significa para vos. Como ellos podrán decir qué significa para vos. Es que yo siento que a veces nos explicamos demasiado, ¿sabes? Y una buena obra, pues no como clasificarla buena, sino una obra que valga la pena ser absorbida, ser digerida, ser vista, no necesita tanta explicación. O sea, la sobreexplicación arruina. Es como cuando tú contás un chiste, ¿no? O sea, si contás un chiste y tenés que explicarlo, pues ya no es un buen chiste, ¿no? Entonces pasa mucho que a veces la gente quiere explicaciones acerca de, hey, ¿por qué hiciste esta pintura? O ¿por qué hiciste, en tu caso, por qué dirigiste este video de esta manera? Por ejemplo, porque Víctor también hace producción de video, ¿no? Entonces el tema es que la experiencia humana necesita de esa subjetividad para poder verse reflejada en la obra que está absorbiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces muchas veces no tenemos respuesta a qué somos. Por ejemplo, lo que te acabo de decir fue una conclusión a la que llegué, que dije, pero es que yo no me puedo considerar artista como tal, porque la palabra artista ni siquiera sé qué significa. Como que la gente te va clasificando en un grupo de cosas que cree que sos, porque la gente necesita entenderte y la gente solo te puede entender a través de una etiqueta. Entonces, si no tenés esa etiqueta, ¿cómo te trato? O sea, te dicen, Víctor Ellington, ¿qué? ¿Sos artista? ¿Sos bailarín en tu caso? ¿Escritor? Porque también tenés un libro, pero también dirigís obras. Entonces, ¿cómo te trata la gente? Te tienen que poner una etiqueta, ¿no? Sí, creo que esa cuestionante siempre estuvo ahí.
Y fue resonando cada vez más y más a medida que te vas abriendo al mundo y vas topándote con esas paredes una y otra vez. Y vas conociendo a más gente que también hace cosas. Entonces uno se cuestiona, ¿será que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? ¿O debería hacerlo mejor? ¿O será que era como aquel dijo, como aquella dijo, como... Ajá. Todo este tipo de situaciones que simplemente te aturdís, te bloqueas y pasan... Y lo loco no es lo que pasa, sino en qué tiempo pasa y cuánto esto te lleva. ¿Ya? Sí. Porque igual del dicho hay hecho, hay un... ¿Cuánto tiempo le das a las cosas también, no? ¿Cuánto tiempo? Y es que ese es el tema. Y es cómo... A ver, no tenemos el tiempo para explicarle a 15 millones de personas lo que estás haciendo. Para eso... Es que nuestro tiempo te tomaste el tiempo... limitado. Ya. Y el de todo el mundo es limitado, ¿no? Pero para eso te tomaste el tiempo de... hacer determinada obra, determinada pieza, como vos estás haciendo con esta producción, que en este tiempo que estamos hablando, la gente va a interpretar cualquier otra cosa. Sí. Y nos va a ver de cualquier otra manera. ¿Ya? El mundo funciona de una manera y nosotros queremos que funcione de otra. Y entre todo eso también... Y eso está, ajá, eso está interesante. Ajá. Sí, y son temas que... En específico con vos no sé cuántas conversaciones como estas hemos tenido y esta es la primera que sale al aire, así que espero que llegue a la gente que tenga que llegar, porque hemos hablado tantas cosas y en determinados momentos donde no nos vemos como nos vemos ahorita. ¿Ya? Sí. Sin la gorra, sin los lentes, bro, sin los zapatos. Sí, que estamos en una situación complicada, ¿no? O sea... Y ese es el otro tema que también me resuena un montón y me resulta bastante interesante desde que empecé a hacer arte. Y hace poco volví a ver es un book... O sea, es un libro de coreógrafos, bailarines muy reconocidos en el mundo, muy famosos. Han llegado su arte a tal punto donde, te digo, este video de Justin Bieber, ¿cómo es que se llama? Esta pareja que sale ahí bailando, Love Yourself. Ok. Keanu y Mari. Muchos de los bailarines y cuando yo empecé en esto también era como ¿a quién seguís? ¿A quién ves? Empezando desde Puerto Barrios con Huesos, con Lobo, con la gente con la que bailaba ahí. Luego se traduce a conocer a Un Pollo, conocer a Leslie, conocer a Bianca, a Persa, a Cari, Melgarejo, a cuánta gente que está haciendo danza también en el plano de acá. Como maestros de danza, como Antonio Luisi, ya, como a nivel guate, como a nivel fuera, porque siempre obviamos qué está pasando acá, ¿verdad? Es que a veces como no te pasa que de repente no es como que, o sea, como que no resuena tanto lo que está pasando acá. Como que pasa eso de que de repente yo estaba pensando en ese tema, vamos, de ¿quién está haciendo cine aquí en Guate? Decía, y de repente es como pum, cae este cuate y a huevos, aquel está haciendo cine y también esta cuata está haciendo cine. Entonces, hay mucha gente haciendo cine. ¿Por qué no es que por qué no resuenan tanto? O sea, ¿por qué vemos más afuera cuando tenemos que ver más adentro, no? Claro. Y eso también tiene que ver mucho en cómo nosotros reflexionamos acerca de las cosas. Totalmente. O sea, en cómo nosotros a veces tenemos que vernos a nosotros mismos y ver que adentro de nosotros hay mucho para poder decir. Hay mucho para poder expresar, vamos. Pero eso me lleva a otro tema que es la disciplina. O sea, muchas veces como que hay mucha gente que dice, bueno, me quiero poner a pintar, ¿no? O me quiero poner a bailar.
No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. Hay muchos que de repente vienen conmigo, me dicen, mira, quiero aprender a pintar. Ok. Y entonces están pintando. Y como al mes o a los 2 meses es como de, ya me aburrí, no estoy vendiendo obras y tal, y este rollo. Y es como, yo estoy aquí después de 14 años, creo que fueron 14 años. Y hasta ahorita estoy empezando a entender cómo es que se mueve realmente el mercado del arte en Guatemala y en el extranjero. O sea, hasta ahorita estoy empezando a entender este rollo, ¿va? Entonces, eso requiere mucha entrega al medio. No es solo como voy a pintar 2 meses y voy a esperar a que mis obras se vendan por miles de dólares. Eso no funciona así. Y es que ¿Te ha pasado alguna experiencia así? Sí, no. Y es que también siento que va muy del punto que todo este tipo de disciplinas las haces porque o no tenés nada que hacer, o saliste del colegio y te tenían que llevar a algo que hacer, o no podría decir otra, porque para mí también ha resonado muchísimo esto. Claro, te preguntan, ¿y vos qué haces? No, yo soy artista. ¿No? Y tener que dar esa explicación. En mi caso, era cuando empezaba a bailar, ni siquiera decir soy bailarín, porque no me podía considerar un bailarín. Porque luego me topo con la etiqueta de lo que veo en este video, lo que sé que hacen estas personas. Y yo digo, y no empezaron ayer, ni antier, ni el año pasado, ni en pandemia. Empezaron muchísimo antes. Y te topas con esas ideas también, existe este conflicto interno entre el artista y su arte, y lo que significa su arte, y lo que debería de significar su arte, y cómo profesionalizarlo, porque existe una manera. Hay una escuela superior de arte en la San Carlos que para mí esa fue una luz. Okay. ¿Ya? Porque de bailar en el colegio y bailar en el parque con amigos y demás, y decirle a mi mamá, madre, voy a ir a bailar, ¿no? Porque me gustaban los deportes, pero quebré mi bici y no podían comprarme otra. Entonces, es cierto. Yo dije, voy a hacer parkour y voy a usar y así te vas. No tenía otra bici, pues, y me cansé de que me prestaran la bici. Entonces hice parkour y aprendí a hacer diferentes cosas porque los deportes siempre estuvieron así. El punto y a lo que quería llegar con esto es, entre una cosa y otra, yo no sabía en realidad para qué me estaba preparando. Hasta que esa decisión importante de salir del colegio y hacer tus exámenes de ubicación, tus exámenes de no sé qué, y etcétera. Y te sale como... Y te juro, yo vi este panfleto que te da con toda la... Del examen que hiciste, te da como las carreras a las que podrías aplicar. Ajá, como para cuál sos más alto. Claro. Ajá. Y entre esas estuvo arte, que la descarté a la primera. Había arquitectura, era algo que desde pequeño me gustó. El tema del diseño y el dibujo. Y habían otras cosas que dije, bueno, hago lo que tengo que hacer. Pero en ese preciso momento también había otra voz que me decía, pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con lo que has aprendido hasta ahora de este lado? Porque también esa regla en personal y en mi casa de no dejar las cosas a medias y sacar buenas notas, terminar mis tareas a tiempo, implicaba eso. Pero, exacto, la disciplina. Ya. Y yo lo empezaba a ver así, pero como decías vos, se confunde tanto que incluso yo no sabía que había una escuela nacional de danza, una escuela municipal, donde vas a prepararte para ser bailarín o bailarina. Y yo, como bailarín de la calle, empírico, te topas con este mundo donde están este tipo de cosas y decís, ok, ¿cómo me muevo frente a un espejo?
tengo que hacer mi tarea. Si quiero que me buqueen en un casting, tengo que hacer mi tarea. Y empezaba otra vez este tema, ¿no? Que viendo, vuelvo a estos personajes, Keon y Mari, con una trayectoria impresionante, ver cómo de alguna manera también ellos estaban luchando, porque uno ve lo que ve en internet y redes y todo lo que sea. Pero no, a pesar de las veces que vi todos los videos por separado, todo el trayecto, ¿no? Desde el video 1 hasta el 15. Y no me había dado cuenta que en el 15, esta prefase que ellos habían hecho en 2017, que yo estaba esperando para verla, era un draft de 15 videos que ellos querían hacer. Y era su manera de buscar el financiamiento para poder hacer el short film real o la idea como tal. Ya. Y como te digo, hay diferentes maneras en cómo el arte se mueve en el mundo que para nosotros aquí en Ciudad de Guatemala también ha sido otra, ¿no? Irnos encontrando a partir de pandemia como, no sé cómo viste vos el tema de tus obras, del libro, del por qué voy a, cómo también en relación a eso lo viste. Fíjate que me pareció interesante dos cosas que dijiste. La primera es que yo ya sabía tu historia, tal vez no la extendiste tanto acerca de cuando perdiste tu bicicleta, ¿no? O sea, cuando se arruina tu bicicleta, ¿verdad? Y tal, y empezaste a bailar y a hacer parkour. Entonces se me hizo una buena metáfora de te quitan las ruedas y aprendes a caminar, vamos. Entonces es como una cosa de no estar limitado por, bueno, no tengo esto, entonces ahora voy a, pues ¿qué tengo? Tengo mis piernas, voy a empezar a hacer parkour, voy a empezar a bailar y este es el rollo, ¿no? Y la segunda tiene que ver con, pues, cabal, este tema de cómo se hacen las cosas aquí en Ciudad de Guatemala, ¿no? Lo que vos decías de repente yo tenía mis obras, Roger también tenía sus obras, teníamos como un esquema de cosas, pero era como, no está lo suficientemente bien, o esa era como la consigna en ese momento, ¿no? Como pero desde mi lado, te interrumpo en un momento y era como, no sé, de alguna manera, ¿será que estas obras fueron expuestas? Y si no lo fueron, ¿por qué diablos no han sido expuestas? En mi cabeza estaba eso. No sabía, por otro lado, entonces, qué era lo ahora te lo puedo ya decir, pero desde ahora, o sea, como que ya en la actualidad lo reflexioné y mi punto de vista cambió bastante y fue de, muchas veces nosotros queremos que las cosas estén perfectas para poder sacarlas y entonces no las sacamos. Entonces, el tema es ese, ¿va? De que de repente vos querés que en mi caso, ¿va? Claro. Esta pintura esté bien, o sea, que esté lo más perfecta posible y la voy a sacar para exposición. Y te das cuenta que pasan 3 años. Quiero que este libro esté perfecto. Quiero que este libro no tenga faltas de ortografía, de que la portada se vea así, tal y tal. Y pasan 5 años. Y nunca sacas nada, ¿me entiendes? Entonces, yo lo relaciono mucho con el podcast que estaba platicando, que era la vida es un ensayo. ¿Va? Entonces, ¿por qué no tratar el arte también así, no? O sea, estoy ensayando cómo hacer pinturas, ¿no? Todas las obras que tengo aquí son ensayos de cómo hacer una obra, ¿no? Entonces digo yo, pues sí, esto es, ¿me entiendes? ¿Cuántas horas tenés hasta ahora, Carlos? Ahorita van 142. Ajá. Cuando nos conocimos, ¿cuántas tenía? ¿Con cuántas empezaste? Cuando nos conocimos tenía 20. Ajá. Sí, tenía 20. Y de ensayo en ensayo, de fallo en fallo. Eso rimó, va. De negación en negación. De negación en negación. Terminó siendo pues una gran exposición. Y eso no fue rima, pero sí fue rimo. Sí. Pero, o sea, como que al final yo dije, creo que ese es el tema, vamos, hay que tratar lo que uno está produciendo como un ensayo. Porque una vez que vos lo tratas como un ensayo, te liberas, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé el podcast también fue tema de quiero ensayar este podcast. ¿Va? Entonces el primer episodio dije como, bueno, salió interesante y tal. Que por cierto ese nunca lo sacamos, el episodio 0. Está por ahí perdido en algún lugar, ¿va? Fue con Roger. Fue con Roger también. Pero,
Ajá, yo dije, igual lo vamos a hacer. Y en la introducción, o sea, en la intro del podcast que sale en YouTube, sale una pequeña parte donde que Roger dice, y de repente nos pusimos a hablar de arte. Porque esa fue como la frase de, es icónicamente esto, ¿va? De repente un día nos pusimos a hablar de arte y solo surge, ¿va? Solo surge la necesidad de quiero hablar de arte, quiero compartir con alguien y tal. Pero, ajá, como para cerrar ese punto era ensayar, vamos. Ensayar y dejar que fluyan las cosas. Claro. ¿Cómo lo ves vos? Y exactamente en relación a eso que dijo Roger es lo que me lleva, como algo tan simple nos lleva a que se desencadenen tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y sí, ese día hablamos. Yo soy una persona que ahorita estoy hablando con vos, pero cuando nos conocimos, no, yo en ese momento también estaba en el, ¿cómo decirlo? ¿No? Como en el vaivén, en el aprender a decir. ¿En el proceso? En el proceso de decir, de cosas de aprender también, porque a veces es como saber tener algo que decir es complejo y es difícil. No, yeah. Tener algo que decir. Voy desde un punto donde, claro, hablamos de cualquier cosa y puede significar algo, como puede significar nada, como te pueden decir, mira, esto, y se van, y se fue, y te quedaste con esa onda, como con la frase de Roger. Sí. ¿Ya? Yo me quedé con eso, y para mí es recordar ese momento y no recordar el resto de toda la mierda que vivimos, ¿ya? Y la mierda que vivimos ahora, porque tampoco es que haya acabado todo a vos. No, seguimos en un proceso de reconstrucción constante. De reconstrucción cultural, social, emocional, muchísimas cosas que hacen que determinadas cosas también sucedan. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, sí, para mí ha sido como quedarte con qué te quedas de todo lo que pasa, de lo que vivís en el día. ¿Con qué te quedas? Y es como decías vos. No sé si en algún momento vos como alumno fuiste con alguien y le dijiste, quiero pintar, quiero hacer esto, quiero hacer arte, quiero ser artista. No sé si llegas. Para mí sí fue. Yo fui, ¿cómo haces esto? ¿Qué era? Sí. Y crees que me dijeron no a la primera. Era también un código de no sé, ¿no? De repente uno se topa con personas así. Bueno, uno se topa. Que al final esta persona es uno de mis más grandes amigos y paramos y paren eso, ¿me entendés? Que yo digo, a este punto, con tantas cosas que uno vive, con tantas cosas que uno cree vivir también, cree saber y cree aprender y cree escuchar y cree porque hay que creerlo. En estos tiempos. Cree en sí mismo. Hay que creérnosla, ¿no? Sí. Y es que... Ajá. Hay que creérnosla. Ajá, como que regresamos a ese punto de como el artista se la tiene que creer también. Sí. Y si me preguntas, hablando de eso, ¿con qué te quedas después de o sea, ¿con qué uno se queda o con qué te quedaste después de la pandemia? Yo te podría decir algo respecto a eso. Yo me quedé con un síntoma. Yo me quedé con un síntoma muy agudo, muy grave, se podría decir. Pero que al final uno lo proyecta como... Bueno, yo quiero decir arte, pero no sé si lo que estoy haciendo es arte, porque por eso el podcast se llama así. Pero hablando de eso, fíjate que vos hablabas también de cómo nosotros tratamos de hacer algo con lo que nos quedamos, ¿no? Pero ¿cómo ayudas a otra gente a que hagan cosas? Y ahí quiero entrar en el tema de la producción, porque hace poco, les cuento un poco, fue esta obra de esta gran amiga, Bianca.
y vos fuiste el productor ejecutivo, creo que se llama. Sí, serías el productor ejecutivo, ¿no? Fui el asistente. Te voy a Me decir llamo asistente porque hicimos muchas cosas, ¿sabes? Bueno, sí, ajá, tuvimos como distintos roles. Yo también tuve un rol de asistente en esa obra. El equipo de producción, para que sepan, eran Bianca, Carlos y yo. Éramos nosotros tres, más del equipo de fines, de artistas, Supa, los bailarines, Kevin, Andrea. O sea, se volvió un elenco bastante grande, como de 20 personas. 15, 20 personas. El otro día estaba revisando, ajá. Pero esa preproducción nos llevó un par de meses, un año. Yo sentí que fue como un año. O sea, claro, la obra viene desde hace como 3, 4 la idea, pero claro, producirla pasó un año. ¿Cómo te atreviste? O sea, ¿cómo fue que apostaste por hacer una obra tan grande y tan, te lo voy a poner así, arriesgada? Porque es una obra muy experimental que toca temas muy profundos y que de repente sí le puede llegar a tocar fibras muy, muy profundas a alguien. Y en efecto, nos dimos cuenta el día de la segunda función, ¿te recuerdas? O sea, bueno, la primera y segunda función estábamos cross fingers, que venga gente. Es cierto. Y para empezar, ¿cómo te lanzas una producción con cross fingers? Eso no pasa. Y no es que... Y digo esto desde un punto de vista también... muy, muy aparte de lo que en realidad era. Porque había un plan establecido. Ajá, pero era como una apuesta también. Era una apuesta, en efecto. Pero artísticamente importó más lo que significaba que lo que podría ser. Solo como paréntesis, para darles un contexto a los que nos están escuchando, el tema con Síntoma era que primera obra de Bianca Noela, primera obra en la que nosotros participábamos adentro del proyecto gestionando ciertas áreas, ciertas partes y decir, puta, ¿cuánta gente va a venir? Va a ver que hay, creo que eran como 200 sillas colocadas. Y yo recuerdo muy bien ese punto en el cual estaba parado enfrente de las sillas y decir, mano, ¿será que va a venir gente? Pero not today. Porque tuvimos sold out los 2 días. Y se vendió completamente. Y es que es eso. Fue muy, muy, muy interesante. Pero y extraño. Vamos de esta primera obra. Para mí esta fue la más grande. Así como la obra más grande. En los proyectos que estuvo Bianca en su primera... O sea, para llegar a esta obra y en los proyectos que estuve yo también era... Poner lo que sabes ahí y encontrarte con algo. Para empezar con esto, cuando llega la propuesta a vos, porque hoy día también por medio de WhatsApp todo es fácil. El Instagram, todo es fácil. Y es tan fácil como decirte, Carlos, ¿qué tenés que hacer mañana? Y vos me puedes decir nada. Yo te digo, mira, tengo esto y lo otro y podás decirme sí o no, pero... Ajá. Pero cuando yo recibo la propuesta de Síntoma para ser bailarín, número 1, para ser bailarín, jamás. Yo era... Y cuando recibo la propuesta y estaba en otro trabajo y era como... Wow. A Bianca, que ya la conocía por su trabajo artístico como bailarina, es como de una bailarina a otro bailarín, llegar con una propuesta. Ya, enviarte esto, mira, todos los detalles están especificados y se tomó el tiempo de poner todo en su lugar. Y fue como, o sea, solo la palabra síntoma, como dijiste vos, creo que el proceso de estar en Síntoma es súper loco. Sí. Decirlo también, porque es una obra de danza contemporánea. Es una obra que no habla pero que grita muchísimo cuando la ves. Ya. Desde el diseño de los trajes que hizo Bianca hasta todo el asunto de iluminación que lo trabajamos con Fernando. Los ensayos y ¿sabes cuál era el tema? Que empezamos a hacer los primeros ensayos con
con Josué, bailarín excepcional que hacía rato que yo quería compartir con él en la escena. Y esto pasó también con esta obra. Bianca juntó a muchísimos bailarines que hoy día en Guate también y afuera también están haciendo algo. Sí, cabal. ¿Ya? Ajá. Y que si te pregunto y le pregunto a cualquiera en la calle, quizá no sabe, quizá no supo. Pero ahí está. Pero supimos cuánta gente llegó y para nosotros esa estrategia que se planificó desde el día 1 hasta el día de desmontaje, logramos cumplir. Y se logró, lo que decías, ¿no? Para nosotros siempre era un ensayo, porque igual yo dejé, por cierto, no bailé en la obra. ¿No bailaste en la obra? Bueno, bailé en la obra de otra manera, ¿sabes? Para mí también el movimiento, más allá de moverme como tal, explícitamente, figurativamente, en un espacio. Es que es lo que te digo, tú hiciste dirección de movimiento. Por eso te digo, director ejecutivo de movimiento. ¿No? De la obra. Sí, la directora en sí fue Bianca. Yo fui el productor. Yo fui el productor. Entonces yo me encargaba de que las cosas pasaran. Ya, de que todo estuviera en su lugar. Porque sabía también qué significaba que yo como bailarín hoy llegar y no tener un espacio donde estirarme. No tener... Me explico, son ese tipo de cosas que a nivel producción también entiendo que las producciones son un caos, una locura total, pero para eso existe una pre. Y que fue cuando llegamos con vos para todo el diseño, toda la línea gráfica que hiciste para que Síntoma se viera como se tenía que ver, y es todas las preguntas que Bianca tuvo que contestar para que ese diseño y ese logo y esa figura y esos colores se vieran como se vieron y la gente después recibiera esa información. Para que la reciba de la manera más efectiva posible, ¿no? Porque eso es lo que al final hace también el artista, el transmitir, pues transmitir algo, ¿no? Pero de Síntoma ya hablaremos bastante con Bianca, que va a ser invitada de otro de los capítulos, entonces estén al pendiente. Y pues, Víctor, ha sido una charla muy, muy agradable. Nos pasamos, ¿no? Me gustaría saber, no para nada, estamos en tiempo. Lo que yo quisiera saber es si tenés algo como accidentes felices que pueden pasar. No importa si esto sale, Carlos. No. Bro, esto es la vida. La vida es este tipo de cosas. De repente pasan accidentes y todo está bien. Esto no es arte. Esto no es arte. Pero te quería preguntar algo final y es... la pena todo esto. Cada segundo. Porque... no sintiera lo que siento y no fuera lo que soy si no fuera por lo que he vivido, man. Y no tuviera las personas que tengo alrededor, como vos, como Bianca, como mi papá, como muchísima gente que está ahí, como mi familia, como... Y que o sea, vos conocés a todos, ¿no? Que no son muchos, pero... Sí, nos hemos visto en dificultades y es que la vida no es color de rosa. No, para nada. Y es un tema que hasta que no te pasa, no sabes. Y hasta que no lo hiciste, no sabes. Y aunque te digan, te cuenten, etcétera, etcétera, no vas a seguir sin saber. Entonces esta pregunta de yo solo sé que no sé nada, creo que es muy adecuada. Me parece bien. Me parece bien tu respuesta y me parece bien lo que dijiste al inicio de... No sé. Yo creo que en la vida cuando uno no hay respuestas para todo, ¿va, Víctor? Siento que a veces solo está bien decir no sé. Claro. Y es como decías vos. Prefiero decir no sé ahorita y decir, pasó y que pasara algo en una semana, un mes, un tanto, a pensar que sé y que
pasen 5 años sin hacer ni mierda. Pero ya lo hiciste. Ajá, ya lo hiciste y entonces ahora ya sabes y ya lo... Y ya puedes explicárselo a alguien más, ya lo puedes enseñar también, que muchas veces eso es lo que también falta, ¿no? El hecho de enseñar a nivel técnico, a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Entonces... Desde un punto de conocimiento. Sí, o sea, desde la expertise, desde la primera expertise, ¿no? O sea, primaria. Claro. Y es lo que hablábamos con Cristian, que ahorita tiene el programa de formación para bailarines en SIN, en el espacio que... Dejamos los enlaces aquí abajo también, por cierto, de SIN, el Art Space. Son espacios y son momentos en los que te das cuenta en qué tanto resonas con otra gente, qué tanto pasa del otro lado también. Ya. Vos tuviste academia, ¿cierto? Sí, tuve una academia. O sea, y sos maestro también. Entonces también son ese tipo de cosas de saber qué pasa del otro lado. Que muchas veces como que la gente no lo ve tampoco. Claro. Y que, ojo, que de la docencia al hacer arte en específico son... Es algo muy diferente a hacer arte. La docencia es algo, pues, la misma palabra, ¿no? Docencia, didáctica, o sea, el enseñarle a alguien, el saber cómo enseñar, el saber cómo transmitir tus conocimientos. Pero el arte, cómo hacer que la gente sienta, ¿va? O sea, cómo venís y, por ejemplo, proyectas la voz para que la gente sienta específicamente algo. O cómo plasmas una pintura y que la gente sienta algo, un sentimiento de vacío, de amor, de felicidad en específico. Y yo me quedo con eso, fíjate. Yo me quedo con eso de que el arte explora mucho la subjetividad humana, pero si no has vivido, si no han vivido, amigos, salgan de ahí y vayan a vivir. Vayan a cagarla, porque es la única manera de hacer arte. Y con eso quiero despedir el podcast. Víctor, muchísimas gracias por haber estado acá. Creo que nos faltó tiempo para poder platicar un poco más, pero creo que vamos a hacer un segundo episodio porque fijo, mano. Sí, hay muchas cosas que decir. Vamos a dejar tus redes sociales acá abajo, el del espacio también, el de SIN Art Space. Gracias. Y pues nada, la despedida simplemente, esto no es arte. Esto no es arte. Gracias, Carlos, por tenerme acá, por abrirnos este espacio y por hacerlo, porque de eso se trata, por accionar, por dejar de dudar y por hacer, que eso es lo que motiva a... Eso es lo que motiva. No quiero hablar tanta paja, diríamos por acá, ¿no? Ok. Creo que lo que tenía que decir lo dije en su momento y cierro con eso. Gracias. Chalú. Corte.